y para hacer un balance de lo que significó en materia literaria 2018, se encuentra aquí en nuestro estudio Héctor González, nuestro editor de la sección de libros. Héctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Isaías? Buenos días al público que nos escucha. Pues sí, fíjate, fue un año intenso también en materia editorial, en materia literaria, pero que dialogó mucho con el presente de lo que fue todo este año, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hubo libros muy relacionados a la coyuntura política. AMLO y la Tierra Prometida de Bernardo Barranco, quizá uno de los más interesantes, donde convocó a diversos especialistas. La propia Carmen Aristegui colabora con el prólogo de ese libro, y donde analiza el escenario en el que llega López Obrador a la presidencia. Está la crónica de la victoria, una crónica, valga la redundancia, de Fabricio Mejía Madrid, también sobre lo que fue, sobre la fiesta que fue para muchos mexicanos las elecciones de julio pasado. No podemos olvidar que se conmemoraron los 50 años del 68. En este sentido aparecieron, yo creo que, dos títulos fundamentales. El primero de Jacinto Rodríguez Munguía, Los intelectuales y el poder, donde revisa la relación de Emilio Uranga, este ideólogo del PRI, con Díaz Ordaz, y la forma en la que colaboraban para diseñar la política del gobierno rumbo a lo que era el movimiento, ¿no? Está también otro texto crítico, Adiós al 68, de Joel Ortega, protagonista importante del movimiento estudiantil de entonces. Y ambos hacen un balance. Joel Ortega es muy crítico, él dice, ya hay que superar, menciona cifras, dicen los números, aquel mito de 300 muertos en la Plaza de Tlatelolco no es tal, hubo menos de 100, es un libro polémico, pero que conviene analizar y leer, y quien no haya tenido oportunidad de leerlo, pues es buen tiempo de que lo haga, ¿no? Bien, en este sentido, hubo libros muy importantes de escritores mexicanos, Bajo el estigma de Dionisio, de Eduardo Antonio Parra, por ejemplo, un libro de cuentos sensacional. No contar todo, de Emiliano Monge, uno de los libros más celebrados por los críticos literarios, un libro importante, sin duda, un testimonio sobre su padre, sobre su abuelo, un ejercicio personal amplio y muy atinado por Emiliano Monge. Está 49 Cruces, de Imanol Canellada, una novela importante porque ficcionaliza la tragedia en el hospital ABC, donde murieron 49 niños, precisamente. Niños. Entonces, bueno, Imanol Canellada nos recuerda ese episodio con una novela importante. Perseguir la noche, de Rafael Pérez Gay, otro libro también testimonial, no ficción, de alguna manera, donde Pérez Gay habla de su padecimiento con el cáncer. Entonces, ese es otro libro de los que nos dejó muy grato sabor de boca este año. La ciudad oculta, de Héctor de Mauleón, que son estas crónicas extraordinarias. Héctor de Mauleón es un gran cronista de la Ciudad de México, un gran conocedor de su historia, de sus secretos, de sus mitos, y en este libro reúne una serie de episodios que nos hacen pasar muy buen rato, y que nos llevan a conocer cómo era la ciudad en la época de la conquista, en la época de la revolución. Esos son de los libros más importantes, los que yo destacaría dentro de la literatura mexicana. Obviamente también tuvo pérdidas muy sensibles. Uh-huh. No hace mucho hablamos de Fernando del Paso, uno de los grandes escritores mexicanos de finales del siglo XX. Entonces, bueno, su pérdida sin duda todavía duele, como también duele la de Philip Roth, uno de los grandes literatos del siglo XX, de la literatura estadounidense. También murió este año. Murió, a los que les gustan los cómics, la novela gráfica, cine, Stan Lee. Uh-huh. Stan Lee también se nos fue a principio de año. Stephen Hawking, otro gran divulgador de la ciencia. Breve historia del tiempo, pues ya queda como un libro clásico, ¿no? Entonces, esas fueron algunas de las grandes pérdidas. Y mira, una lamentabilísima coincidencia, porque está surgiendo en estos momentos la noticia de que murió Amos Oz, uno de los mayores escritores israelíes. El novelista y periodista nacido en Jerusalén falleció hoy a los 79 años. Era considerado uno de los más importantes narradores contemporáneos en hebreo y un pacifista inquebrantable. Sus libros exploran los conflictos y las angustias de la sociedad israelí de hoy, y pues está anunciando hace unos cuantos minutos, acaba de fallecer Amos Oz. Fíjate,
qué triste, realmente es muy triste. Amos Oz, como bien dices, es uno de los grandes escritores de Israel y del mundo, sin duda, ¿no? Muy crítico de la política de su país en el conflicto palestino. Tiene un libro, una breve historia de oscuridad, que es un ejercicio de memoria, una autobiografía profunda, entrañable, muy sentida. Tiene un libro que yo creo que conviene mucho para la coyuntura de México y en general del mundo, que se llama Contra el fanatismo, que es un cuestionamiento a las polarizaciones. Es una reflexión muy sesuda sobre la necesidad de ser ecuánime y de mantener cierta distancia y de pronto no apasionarnos tanto con las cosas. Qué pena lo de Amos Oz. Bueno, fíjate, se suma a estas grandes pérdidas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso es lo que yo destacaría haciéndote un balance rápido de lo que fue este año en lo editorial. Desde luego la polémica con el Fondo de Cultura, no la podemos dejar de nombrar, la llegada de Paco Ignacio Taibo, primero de Margot Glantz, luego Margot Glantz renuncia sin haber tomado el cargo, y Andrés Manuel López Obrador invita a Paco Ignacio Taibo, quien todavía no hace el nombramiento, no ocupa el despacho como tal, es un encargado de despacho por ahora, pero bueno, toda la polémica que ha generado, las medidas que ha relacionado al debate que tuviste hace unos momentos, bueno, pues veremos cómo se resuelve la incorporación al fondo de la Dirección General de Publicaciones o de la red de librerías Educal. Así es. Pues muchas gracias, Héctor González, y la verdad es que yo invito a nuestro público que nos esté escuchando a través de las estaciones del Grupo Radio Centro y también de la página aristeguinoticias.com a que revise constantemente. Héctor nos está regalando capítulos enteros de libros en primicia, entrevistas exclusivas que son realmente muy disfrutables, que vale la pena para acercarnos al mundo de las letras, que siempre es un refugio para todos nosotros en una situación, en una sociedad convulsa como la que estamos viviendo hoy en día. Así que le invito para que consulte constantemente las publicaciones que hace en aristeguinoticias.com nuestro colega Héctor González, a quien agradecemos esta mañana que nos haya acompañado. Gracias, Héctor, muy buenos días. Gracias, Isaías, feliz año para todos. Muchas gracias. Lo mejor para el 2019. Muchas gracias, y vámonos sin